Hola, muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Hoy quiero acercarme a ustedes para conversar un tema que es denso, que es largo, porque se relaciona con la reciente encíclica publicada por el Papa y que hemos venido reflexionando, la encíclica Dilexi nos amó. Y he estado mirando las redes sociales, pendiente un poco de las publicaciones en torno a la encíclica, y me han llamado la atención algunas aportaciones que yo no sé si en vez de aclarar, oscurecen. A veces uno mejor no aportar si no aclara, no oscurezca, ¿no? Y también preocupada por cómo pudiéramos interpretar algunos temas que se generan de la encíclica que nos puedan, a nosotros sobre todo, aportar para seguir creciendo como cristianos y a ver qué nos quiere decir el Papa. Y lo decía, la encíclica es tan profunda que pasarán años para su interpretación, ¿no? Entonces, el tema que me gustaría conversar hoy, que es en dos partes, comenzaremos con el tema del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecar? ¿Qué es ser pecador? Vamos un poco a reflexionar teológicamente qué es el pecado. En teología, el pecado es entendido como aquellas acciones que me alejan de Dios. Aquellas acciones que yo hago que me alejan del mensaje que Jesús nos ha dejado y de Dios Padre. Aquellas acciones que tienen que ver con mi libertad, que tienen que ver con mis propias decisiones. Yo decido si hago o no hago daño. Nosotros por dentro tenemos tanto la bondad como la maldad. Y Dios nos ha dado la libertad para elegir el bien o el mal. Dios nos ha dado su mensaje, que es lo que quiere en la vida de nosotros. Ensanchemos la tienda. Ensanchemos la tienda. Pero a veces nuestras decisiones, nuestras acciones no hacen que ensanchemos la tienda, sino que la cerremos y nos apartamos de los demás y le hacemos daño. Cuando nosotros le hacemos daño a los demás, estamos cometiendo un pecado. ¿Y eso por qué? Porque nos aleja de Dios, que dice que amemos a los demás. Bien, es muy simplón a lo mejor esta definición del pecado. Sin embargo, es lo más sencillo, es lo más claro. El pecado se entiende como una ruptura de nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Ahí está la definición. La teología lo ha dicho, el catecismo lo ha dicho, la Biblia nos lo dice. Bien, ¿cuál es el origen del pecado? Algunos teólogos dicen que hemos malinterpretado la libertad. Por supuesto, hay un montón de bibliografía definiendo la libertad y cada quien desde unas perspectivas sociales, sociológicas, psicológicas, antropológicas que a veces hasta nos confunden, ¿verdad? Pero basándonos en lo que decíamos de la ruptura de nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, desde nuestras decisiones, por supuesto, cuando nosotros malentendemos nuestra libertad y sentimos que somos libres pisando a los demás, tal vez allí no está bien clara la libertad. Por ahí hay un decir que siempre se comenta, ¿no? Que la libertad empieza cuando termina la del otro, ¿cierto? Mi libertad termina cuando empieza la del otro, perdón. Eso, mi libertad termina cuando empieza la del otro. Es decir, cuando yo soy libre y el otro es libre y no nos dañamos, pues estamos ejerciendo la libertad. Nuestra opinión, libertad de ser, libertad de estar, siempre en relación con los otros. Entonces, si el pecado surge del libre albedrío mal entendido, porque tenemos la referencia de Adán y Eva, ¿verdad? Siempre cuando nos dicen ¿qué es el pecado? Lo que cometió Adán y Eva. ¿Qué es lo que cometió Adán y Eva? Bueno, que Eva le susurró a la oreja a Abraham. A veces lo caricaturizamos y a veces no está bien hacer eso, porque no nos vamos a la esencia de lo que dice el relato bíblico. Ciertamente, cuando nosotros referimos el pecado a Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobedecer a Dios, que Dios dio unas instrucciones y ellos no obedecieron. Y como no obedecieron, ¿qué pasó? Ellos querían ser como Dios.
Y al querer ser como Dios, no reconocieron su finitud como criaturas. Y al final Dios dice, pues, que tú eres mi criatura. Y si no quieres ser mi criatura, pues te vas de aquí, del Edén. Y por ahí comienza el pecado. Ciertamente, hemos incluso en la historia, cuando uno lee cantidad de bibliografía del pecado y aparece Eva con taparrabos y como que el pecado fuera sexual. Hemos tergiversado muchas veces estas interpretaciones del pecado. Y hay que tener mucho cuidado porque el verdadero profundo pecado de Eva y Adán fue que no obedecieron a Dios y querían ser como Dios. Y nosotros pecamos cuando queremos ser como Dios. Porque cuando queremos ser como Dios, ser dioses y controlar todo y querer tener en la vida de los demás controlada, podemos hacer daño y hacemos daño. Entonces, ¿para qué ejercemos el poder si es para hacer daño? Entonces, allí es donde radica el pecado de Adán y Eva. Bien, vamos a avanzar. Cuando nosotros reconocemos nuestra vulnerabilidad, que somos criaturas, que somos hijos como nos lo enseñó Jesús, cuando Jesús dijo que Dios era Padre, yo lo repito mucho porque eso es una realidad, Dios era Padre, Dios es nuestro Padre. Quiere decir que nosotros somos hijos y quiere decir que los demás son nuestros hermanos. Cuando nosotros reconocemos esa vulnerabilidad, que pecamos, que decimos mentira, que falseamos cosas, que hacemos daño, que somos malintencionados. Eso que nos aleja de Dios es hacernos reconocer que somos pecadores. Y por tanto, esa vulnerabilidad es el primer paso para volver a encontrarnos con la gracia, con el perdón de Dios. Bien, cuando nosotros miramos las consecuencias del pecado, lo decíamos al inicio en la definición del pecado, que es la ruptura con Dios, que es el alejamiento con los demás, y que es el alejamiento con nosotros mismos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias reales entonces en el pecado? Tenemos consecuencias espirituales, porque ciertamente nos rompemos una relación con Dios. Tenemos consecuencias humanas, porque rompemos la relación con los demás. Y aquí vamos a ir más a lo trascendente, tenemos unas consecuencias trascendentes, porque esa separación hace incluso que nosotros destruyamos la creación. No hagamos el bien en la creación, que Dios nos envía para hacer el bien. El llamado de Dios, ¿cuál es en el pecado? Restaurarnos y sobre todo comulgar con la vida, con los demás. Restaurarnos es reconociendo que nosotros somos frágiles y pecadores, que sí tenemos malas decisiones a veces y hacemos daño. Y que además, cuando le hacemos daño a los demás, la invitación de Dios para recuperarnos en el pecado es vivir hacia los demás, ayudar a los demás, reconocer a los demás como mis hermanos. ¿Por medio de qué? Bueno, de la oración. Tenemos la oración como un instrumento de conexión con el amado, con Dios. Tenemos los sacramentos, sobre todo de reconciliación y perdón. Tenemos también el favor de ayudar a los demás. ¿Cuál es la clave aquí? Seguir a Jesús, quien nos ha dado el ejemplo mayor de ser fraternos y de volver a Dios, que es nuestro Padre. También la separación del pecado nos lleva a preguntarnos cómo tener una vida transformada. Cuando nosotros, lo decía San Agustín, ¿no? El cristiano está en combate permanente. Ser cristiano es ir en combate permanente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que restaurarnos es volver a los demás, volver a Dios, volver a los demás y volver a nosotros mismos. Y sentirnos criaturas, sentirnos pequeñitos frente a un Dios bueno y bondadoso que siempre está acompañándonos a nosotros y que nos dio la libertad para elegirlo a Él. Que Él no nos deja de amar nunca, que Él siempre está esperándonos, que siempre está allí, pero que nosotros estamos llamados a volver a Él por medio de las personas, de los demás, a buscar la justicia que Él quiere en nuestra vida, a rechazar también la mediocridad espiritual que también existe. Bien, este es el primer tema. El siguiente tema ya veremos cómo relacionar el pecado y la dilexisnos. Un fuerte abrazo.